Y mire usted, Miguel Ángel Yunes Márquez, Adán Augusto, Zoé Robledo, Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, ¿verdad? Adán Augusto López, Ricardo Monreal Ávila, Javier Corral y una larga, diríamos, larga lista de expriistas y panistas que me puedo seguir, ¿verdad? El exgobernador Murat de allá de Oaxaca, el hijo, ¿verdad? José Murat Jr. Y le vuelvo a repetir una larga lista que incluye también expresidentes del Partido Acción Nacional y expresidentes del PRI, ¿verdad? Pues están hoy en Morena en su gran campaña por afiliación. ¿Qué denota esto? Porque le digo a usted esto, se habla siempre de que la mafia del poder es justamente el PRIAN, ¿no? Morena acusa y el gobierno actual. Cualquier cosa que le sale mal, cualquier problema que hay, ¿por qué no te quejaste cuando gobernaba el PRIAN? Porque los del PRIAN tienen la culpa de todos los males que suceden en este país, porque en este juego maniqueo de la posverdad, que es justamente lo que le voy a hablar, ellos siempre tienen y tendrán la razón absoluta, y ellos son buenos, los que no son iguales a ellos automáticamente son malos, los que eran malos y se convierten como ellos, como esta larga lista que tienen de panistas y expanistas, Manuel Espino entre ellos también, y estos pequeñitos que hay en todos lados, ¿verdad? Se convierten automáticamente, se santifican y se vuelven buenos. ¿Qué es la posverdad? Justamente la posverdad es realizar, ¿verdad?, una distorsión de la realidad para acomodarla de acuerdo a las emociones y creencias de la persona que ejerce el poder político y también de quienes en su momento, ¿verdad?, son posibles votantes de esto. Es decir, le dicen a la gente lo que quieren escuchar, aunque la realidad no coincida, los datos no coinciden. Es una distorsión de esta realidad conforme a lo que ellos planean, a lo que ellos creen que es correcto, a lo que ellos sienten, porque está basado mucho en sensaciones, en sentimientos, en emociones humanas, que son profundamente subjetivas, son meramente subjetividades. Un ejemplo claro es la reforma judicial, el creer que la democracia va a resolver todos los males y va a acabar con la corrupción. Es simplemente una creencia, y fue una creencia del que gobernó con este populismo y con esta posverdad, y que sigue gobernando hoy, que es Manuel López Obrador. Pero mire usted, esto de la posverdad no es un mal solamente en México, desafortunadamente está ocurriendo en todos lados, en todo el mundo. Vemos un Donald Trump que un día sí y otro también está justamente diciendo lo mismo. ¿Por qué? A los populistas, que regularmente el populismo tiene como base central el endiosamiento de la figura política principal, regularmente siempre es el ejecutivo de un poder, de una nación, el que se divide en tres poderes: ejecutivo, quien es el que ejecuta las políticas públicas en diferentes materias; el poder judicial, y que es el que aplica la justicia; y el poder legislativo, quien es el que básicamente se encarga en elaborar y hacer leyes en estas naciones, en estos países, incluido México, ¿verdad?, para que se puedan ejecutar a través como el nombre lo dice, del poder ejecutivo. Regularmente esto ocurre, el manejo de la posverdad, por parte de las naciones que tienen un presidencialismo exacerbado como el de nosotros, o que el poder que acumula más facultades es el ejecutivo, es decir, es el presidente de la república, o el primer ministro, etcétera, o el premier, o como se llama en otras naciones. Lo mismo está ocurriendo, con, por ejemplo, le digo a usted, en Estados Unidos, con el Donald Trump. Le voy a poner varios ejemplos. Yo le puse en México uno, es decir, que la democracia y el problema de la corrupción en los órganos de administración de justicia, es decir, en el Poder Judicial de la Federación o los poderes judiciales de los estados, se va a componer eligiendo jueces y magistrados, y eso es totalmente falso. A nivel internacional, hoy tuvimos, por ejemplo, o ayer, en estos días, ¿verdad?, otra posverdad, un manejo irrelevante de quien es un líder mundial, y me refiero a Donald Trump, que ahora pues han acordado la paz entre Rusia y entre los Estados Unidos, dejando fuera Ucrania. ¿Y qué dice el sátiro pelirrojo? Porque no hay de otra manera de llamarle más que sátiro, porque eso es un sátiro. Si usted se echa un clavado de lo que es un sátiro en la mitología griega, va a entender por qué Donald Trump es un sátiro, ¿verdad? Este sátiro con poder, loco, enfermo, ¿verdad?, populista, también dice que la culpa es de Ucrania. La culpa es de Ucrania, si los que invadieron fueron los rusos. Bueno, fíjese que aquí le voy a decir cómo se maneja este rollo de la posverdad. Si usted se acuerda, regularmente, con anterioridad, todo lo que estaba escrito en un libro era aceptado como verdad. Y eso tampoco es cierto. Lo leíste en el libro, es verdad. Después pasamos
eso fue hace muchos siglos, ¿verdad? Cuando ni siquiera había periódicos y comenzaba la imprenta. Si está en un libro, es verdad. Después pasamos a los diarios impresos, a los periódicos, a las noticias. Si está en el periódico, es verdad. Y creímos todo esto. De los diarios impresos pasamos a los medios electrónicos. Nos ha tardado mucho la radio y la televisión. Si sale en la tele, es verdad, aunque fuera mentira. Si sale en la radio, es verdad. Lo mismo está sucediendo con nuestras redes sociales, con el fenómeno del internet, del YouTube, del Facebook, etc. Todo lo que sale en el Facebook o todo lo que sale en las redes sociales parece ser que fuera verdad, pero no es cierto. Muchas de las noticias que salen en las redes sociales no son verdad. Muchas de las noticias que a veces salen también en los periódicos no suelen ser tantas verdades, son distorsiones. Y a eso les encanta a los populistas que hoy intentan gobernar a este mundo. Manipular la verdad o crear una verdad alternativa de acuerdo a sus creencias o de acuerdo a sus intereses o a sus conveniencias y manipular sobre todo a sus votantes para que les aplaudan y para que crean que estos señores están diciendo la verdad. ¿Cuántas mentiras hemos escuchado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora el de la vicepresidenta Claudia Sheinbaum? Parece ser que es una constante mentir y mentir y mentir y mentir y que esto, pues de una u otra manera, no tuviera fin. Ahí le va otra posverdad, increíble, pero muy cierta. Cuando empezó a ocurrir el desabasto, que por cierto, acaba de decir la presidenta que después de haber tomado posesión en octubre, noviembre, diciembre, enero, pero después de 5 meses dice, ahora sí ya va a haber medicamentos en los hospitales. ¿Cuántas veces nos viven diciendo a los usuarios de los servicios médicos de carácter público que ahora sí va a haber medicamentos? ¿Cuántas veces ha fallado el sistema? Y cuando se les pregunta por qué ha fallado el sistema, recurren a la posverdad. No, es que había mucha corrupción en el sistema legal. Y es que por eso es que estamos, ¿verdad?, quitando la corrupción y por eso dejamos sin medicamentos a los hospitales, porque decidimos comprarle a otras farmacéuticas en el mundo. Pero hoy, ¿verdad?, a prácticamente más de 6 años de haber asumido el poder este nuevo régimen, bueno, ya no tan nuevo, seguimos teniendo ese tipo de problemáticas, ¿verdad?, en el sistema de salud. Pero además llama la atención que hoy en México no hay una sola persona en la cárcel por este supuesto mal manejo de los recursos económicos por parte de exfuncionarios de regímenes pasados y de farmacéuticas. No hay nadie en la cárcel. El único que le dio aparentemente agua, que me parece un crimen, y en su momento lo dije, ¿verdad? Ahí en Bonanova Noticias, cuando tenemos el programa de radio en el 90.7 FM, en el sector de las casas, lo dije, Javier Duarte Ochoa debería de ser juzgado como un criminal en la Corte Penal Internacional de La Haya, porque lo que hizo no tiene nombre, en su momento está grabado, afortunadamente, porque aquellos que nos decían es que no protestaban cuando les daban agua a la quimioterapia, sí protestábamos, le dábamos la voz muy fuerte, pero además hoy Javier Duarte Ochoa está en la cárcel y está pagando una condena. No sé si por eso, pero está en la cárcel. Entonces, este manejo grosero y abusivo de la distorsión de la verdad es una constante en el mundo. Que lo podemos notar hoy, le vuelvo a repetir, la gente de Morena que tanto insiste en llamar al PRIAN como abusivo, de llamar al PRIAN como gente que es responsable de todos los males, como si todos la gente que estuvieran en el PAN o en el PRI fueran absolutamente malos y tuvieran 2 cuernos y una cola y son todos corruptos. Eso no es cierto. Esto es mentira. En todos lados hay gente buena y en todos lados hay gente mala. Y en todos lados, seguramente en Morena también hay gente muy buena. Que no puedo descalificar. El problema es cuando desde el lado del gobierno se crean estas realidades alternas que no coinciden con la realidad, con los datos, ¿verdad?, auténticos, y que se manipulan con fines perversos. El fin único del poder político pues es justamente ese, ¿verdad? Seguir en el poder, seguir manipulando a la gente, y lo más triste es cubrir sus errores. ¿Cuánta gente ha fallecido por el desabasto de medicamentos? ¿Quiénes más asumen esta responsabilidad y la aceptan? Vamos a otro punto. ¿A cuántos líderes sociales, a cuántos activistas nos han difamado? Que nos paga Peña Nieto, que nos paga el poder político, que nos paga no sé qué. Y esto resulta pues, totalmente falso, ¿verdad? Porque si fuera así, el cúmulo de difamaciones que hemos sufrido muchos, pues estaríamos hoy en la cárcel. Y hoy, lo único que ha sucedido en mi contra es que por ahí hay una orden de aprehensión por la toma del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que alguna vez le dije a cierto funcionario de la Secretaría de Gobernación, porque me amenazó que si no quitábamos el bloqueo o bloqueábamos el circuito interior, no la iba a ejecutar. Pues adelante, que la ejecuten, ¿no? No tenemos ningún problema. Somos conscientes de nuestros
de lo que hemos realizado. Entonces, es un manoseo grosero justamente de la información que ellos hacen, y lo hacen con toda esta perversidad. Es decir, no es posible. ¿Cuál es la medicina adecuada para combatir esta posverdad? Fíjese usted, aquí hay algo bien interesante y se lo voy a decir siempre, siempre hasta el cansancio. El deber de cualquier ciudadano, vote usted o no por el partido que quiera, ¿verdad?, es poner en tela de juicio todo lo que se dice desde el gobierno, porque el poder político es abusivo por naturaleza. Y nuestro deber, primero como ciudadanos, es siempre dudar de lo que los políticos nos van a decir. Sea simpatizante usted o no del partido, inclusive sea miembro del partido. A los políticos, cuando nos dicen buenos días, asómese usted a la ventana para ver si es cierto. Cuando un político lo salude del PRI, del PAN, del Morena, de cualquier político, de mano, cuéntense los dedos para ver si los tienen completos. No todos, no puedo generalizar, porque eso es polarizar la sociedad, y ya basta de tener polarizaciones de esta ciudad, en este país y en este mundo. Vean lo que está pasando en México: influencias acuchilladas, un médico veterinario asesinado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? La violencia en este país, por nada, aparte de la violencia producto del crimen organizado que se está normalizando de manera terrible, la violencia por estas estupideces, por golpear a la novia de un influencer, por todas estas cosas, por matar a un médico veterinario porque no se atendió bien a su perro, ¿verdad? Esta niña que fue aventada de la secundaria porque le gusta el pop coreano, ¿verdad? Esto es producto de lo que se escucha o se escuchó todos los días durante 6 años. Esta retórica de la intolerancia, de no mencionar que en este país cabemos todos, que aquí, si usted es morenista, no es mi enemigo, usted tiene derecho a creer políticamente en lo que quiera. Si usted es católico, no es mi enemigo. Si usted es budista, no es mi enemigo. Si usted es musulmán, no es mi enemigo. En este país vivimos en un régimen de libertad de pensamiento y de creencias, y eso es lo que hoy debemos de defender y luchar contra aquellos que dicen de un lado y del otro, porque los radicales están en todos lados, así como la gente buena y mala está en todos lados, los radicales están en todos lados, de aquellos que por pensar diferente, que por opinar distinto, nos ven como sus enemigos. Y aquí hago otra reflexión interesante. Si es verdad, hay una planadora en el Congreso, de parte de Morena y sus aliados, en la que están aprobando muchas reformas, pero la culpa no es de ellos tampoco, solamente de ellos. Nos hemos preguntado hasta el cansancio, ¿dónde está hoy la oposición? Parece que está durmiendo el sueño de los justos. Parece que en México no tenemos una oposición real. Está totalmente disminuida. Y lo voy a decir con estas palabras. Sus líderes, los líderes de la oposición, de lo que queda hoy de Movimiento Ciudadano, del PRI y del PAN, ¿dónde está Lito? ¿Dónde está Romero? Ya ni le digo del Movimiento Ciudadano, que cada vez más parece un partido satélite de Morena. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me refiero a dónde están con esa inteligencia para poder tener una oposición responsable. México no tenemos esa oposición responsable. México no tiene esa oposición responsable. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia de líderes. Porque dentro de uno de los grandes, gravísimos problemas del diseño de la democracia mexicana está este diseño terrible del corporativismo dentro de los partidos políticos. El amiguismo y el caciquismo y el compadrazgo dentro de Morena, del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, del Verde y del PT son increíblemente grandes. Solo llega el cuate, solo llega el amigo, solo llega el compadre. Y en Morena están iguales, ¿eh? En Morena ya parece una monarquía, porque ahí están todos los hermanos, ¿qué les digo? De los Batres, de los López Beltrán, ¿verdad? De los Monreal, de los Adán Augustos, bueno, ahí, digo, ya parecen una monarquía de la Edad Media, ¿verdad? Los regímenes comunistas tienden a eso, vean Cuba, ¿verdad? Parece más una monarquía que fueron heredando el poder por el derecho de sangre. Lo mismo que pasa en Nicaragua con Ortega y lo que está pasando en Venezuela y en Rusia, que bueno, Rusia no son comunistas, pero lo mismo pasa con estos regímenes totalitarios, no importa si son de izquierda o son de derecha. Ya está el caso de Milei también en su terrible actual. Esto justamente es la distorsión de la verdad. Y en este camino de distorsionar la verdad, donde hoy en México no tenemos oposición, más bien parece, le vuelvo a repetir, que duerme el sueño de los justos, parece ser que a nadie le interesa lo que está sucediendo en nuestro país. El problema es que, y lo invito a usted a la reflexión, si usted tiene hijos, o si tú eres joven, ¿qué país te estamos heredando como joven? Los que hoy tenemos una madurez, se supone, para cambiar las instituciones, y finalmente es para eso, para heredar un mejor país, para heredar un mejor mundo. ¿Qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos? Y ustedes jóvenes, ¿hasta dónde están luchando? Por tener un mejor futuro.
Si no te interesa o si no les interesa la política y por eso no lo están haciendo, va a lo que ha sucedido siempre. Dejamos entonces el poder político en manos de los corruptos, porque a mí no me interesa la política porque es muy corrupta y se vuelve un círculo vicioso, en donde ellos dicen lo que quieren decir, ¿verdad? Puras mentiras, y nosotros los escuchamos y hacemos como que les creemos. Y ese ha sido un juego perverso en México durante muchos años. Lo hizo el PRI, lo hicieron todos los partidos políticos. Creo que es el momento de transformar a esta nación. Creo que es el momento que los ciudadanos tomemos esa fuerza que necesitamos. Yo estoy completamente seguro que hay ciudadanos mucho más capaces de gobernar este país que los que hoy nos gobiernan. Seguramente hay miles mejores, millones tal vez que Noroña para controlar el Senado de la República. Seguramente hay muchos mejores médicos para ser secretarios de salud. Seguramente hay muchas mejores personas y ciudadanos para ser diputados federales o locales o presidentes municipales de sus pueblos. Seguramente los hay. Pero ¿dónde están y por qué no dan ese paso hacia la política? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no? Hay que dejar de creer justamente en estos tipos que creen saberlo todo, porque además son todólogos, ¿verdad? Sobre todo los de Morena. ¡Wow! ¡Qué bárbaros! Les van a dar el premio Nobel en todología. Me parece increíble. Todos lo saben. Nunca se equivocan. Son prácticamente, hoy nos gobiernan, no nos gobierna Morena, nos gobiernan una especie de semidioses o dioses convertidos en política. Tienen la razón absoluta de todas las cosas y nunca se equivocan. O sea, no son humanos, son superhombres, ¿no? Esto me parece peligroso. Tú, ciudadano, debes de ser consciente. Los políticos pocas veces dicen la verdad. Pocas veces dicen la verdad. Entonces, hay que poner en tela de juicio siempre esta situación. Por eso estamos creando Somos México, ¿verdad? Este nuevo partido político en la que ya te puedes afiliar bajando la aplicación del INE Apoyo Ciudadano, INE Apoyo Ciudadano. INE Apoyo Ciudadano, puedes bajar la aplicación y ahí justamente en ella te puedes afiliar. Necesitamos aproximadamente un poco más de 263,000 firmas. Quiero apuntar 500,000 para que puedas tú hacer un cambio. No somos la panacea y desde el principio lo decimos, ¿verdad? No somos, como decía Morena, somos la esperanza de México y con nosotros todo va a ser miel sobre hojuelas. No, somos humanos y seguramente va a haber muchos tropiezos y seguramente va a haber corruptos dentro del partido. Lo tengo que decir abiertamente, porque se cuelan. Uno no puede controlar la ética y la moral de los individuos. Puede uno poner códigos, puede uno poner que no haya injusticia y que no haya impunidad. Es imposible a veces eso, porque la democracia no funciona, no soluciona los males personales del individuo. Entonces, ahí le dejo la tarea. Cualquier cosa, escríbame aquí abajo, por favor, coméntame. Dígame de qué quiere hablar el próximo tema, es interesante. Soy Israel Rivas Bastidas, presidente de la organización Movimiento Nacional por la Salud, Papás de Niños con Cáncer. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.